Norte de China. Estás parado en la plaza de un pueblo. El sol te quema la nuca. El polvo te raspa la garganta. Un hombre al que nunca has visto te toma la barbilla y la gira hacia la luz. Pasa el pulgar por la línea de tu mandíbula. Te abre la boca y cuenta tus dientes. Igual que un granjero revisa un caballo antes de comprarlo. Te jalan las manos hacia adelante. Examina tus dedos, aprieta las puntas, dobla cada uno, voltea tus palmas y recorre las líneas como si leyera un mapa de tu futuro. Un futuro que está a punto de comprar. Se da vuelta hacia tu padre, dice un número. Tu madre se derrumba detrás de ti. Tu padre ni siquiera te mira. Solo extiende la mano. Las monedas caen en su palma. Y así, de golpe, ya no perteneces a tu familia. No entiendes qué está pasando. No sabes a dónde te llevan. Lo único que sabes es que tu madre está gritando tu nombre. Y tu padre está completamente inmóvil, mirando al suelo, negándose a cruzar la mirada contigo. El hombre te toma de la mano y te jala hacia adelante. Miras hacia atrás una última vez. Tu madre estira los brazos hacia ti. Alguien la detiene. Nunca volverás a ver este pueblo. Nunca volverás a escuchar tu verdadero nombre en voz alta. Porque en las cortes imperiales de China existió un sistema que duró más de 2000 años. Un sistema tan arraigado en la cultura que los historiadores lo registraron igual que registraban las políticas de impuestos. Rutinario, normal, ordinario. Los llamaban Nanon, favoritos masculinos, jóvenes comprados, entrenados y mantenidos como compañeros personales de emperadores, nobles y altos funcionarios. Y lo que les pasaba dentro de las murallas de los palacios chinos estaba tan bien escondido que el mundo olvidó que alguna vez existió, hasta ahora. Si esta historia te atrapa, deja un like y suscríbete. Toma un segundo y nos ayuda a seguir desenterrando las historias que los imperios intentaron enterrar. El sistema nació del hambre. La dinastía Han gobernó China más de 400 años. En ese tiempo, las hambrunas azotaban provincias enteras cada pocos años. El río amarillo se desbordaba. Los monzones fallaban. Los cultivos se pudrían en los campos. Y cuando una familia se quedaba sin grano, sin ganado, sin nada de lo que poseía, empezaban a tomar decisiones que ningún padre debería tomar jamás. Scouts profesionales recorrían las regiones más pobres del imperio. Tenían un nombre para esos scouts, Rena. Se traduce como dientes humanos. Dientes humanos. Music, así llamaban a los hombres cuya tarea era encontrar jóvenes que valiera la pena comprar. Buscaban cosas específicas. Piel clara, ojos brillantes, estructura ósea delicada, una voz capaz de llevar una melodía. Pero no era solo apariencia. Querían inteligencia. Querían a alguien que aprendiera rápido, que memorizara poesía, que pudiera sostener una conversación, Music, con un hombre que gobernaba una provincia. Porque los compradores no buscaban sirvientes, Music, buscaban compañeros. Y los compañeros tenían que impresionar. El proceso de inspección era humillante. A los jóvenes los alineaban y los examinaban frente a sus familias. Revisaban las manos buscando potencial artístico. Dedos largos significaban que podían aprender a tocar el guqin, un instrumento de 7 cuerdas considerado esencial en cualquier hogar educado. Los scouts estudiaban la estructura ósea, creyendo que podían predecir cómo se vería alguien en 5 años. Los que pasaban eran llevados de inmediato. Los contratos se escribían en chino clásico que la mayoría de las familias campesinas no podían leer. Un padre ponía su sello o simplemente asentía, entregando a su hijo por 10 o 15 años de servicio. La mayoría no entendía los términos. Los que sí entendían sabían que no había otra opción. Pero aquí está la parte de la que nadie habla. La mayoría nunca volvió a casa. No porque los contratos lo retuvieran, sino porque para cuando terminaba el plazo, ya no quedaba nada de la persona que habían sido. Lo primero que te quitaban era tu nombre. Entrabas por las puertas de una casa de entrenamiento llevando todo lo que tenías, un par de sandalias, un peine de madera que te dio tu madre, y un nombre que te conectaba a una familia, a un pueblo, a una vida. En cuestión de horas, todo desaparecía. A cada uno le ponían un nombre nuevo, algo ornamental, algo diseñado para sonar caro.
Jade precioso, luna de otoño, escarcha matutina. No eran términos de cariño. Eran etiquetas, nombres de producto pensados para hacer la mercancía más atractiva a los compradores ricos. Te afeitaban la cabeza. Te vestían con túnicas de seda que te marcaban como propiedad, no como persona. Y desde ese momento, cada hora de tu existencia pertenecía a otra persona. Pero espera, Music se pone peor. El programa de entrenamiento era sofisticado. Y eso es lo que lo hacía tan devastador. No los preparaban para trabajo doméstico simple. Los moldeaban para convertirse en los compañeros más refinados que el dinero pudiera comprar. Memorizaban miles de versos de poesía china clásica. Practicaban caligrafía hasta que sus trazos eran impecables. Aprendían a tocar instrumentos, a bailar, a cantar. Estudiaban medicina, contabilidad, incluso filosofía política, music, cualquier cosa que pudiera hacerlos más valiosos en subasta. Y todo esto suena casi civilizado, hasta que entiendes que pasaba debajo de la educación. El verdadero currículo era la destrucción psicológica. Cualquier expresión de nostalgia era corregida con castigo. Cualquier signo de independencia se trataba como un defecto. Music, cualquier recuerdo de casa, de familia, de quién habías sido, era desmantelado sistemáticamente hasta que realmente creías que tu único, music, propósito en el mundo era complacer a tu futuro amo. Ese era el objetivo. No obediencia, creencia. Necesitaban personas que no solo cumplieran. Necesitaban personas que hubieran olvidado que existía cualquier otra forma de vivir. Según registros de la dinastía Tang, que gobernó de 618 a 907 DC, el costo de este proceso era brutal. Cuentas históricas sugieren que aproximadamente 4 de cada 10 jóvenes comprados para entrenamiento no sobrevivían para convertirse en concubinos reales. 4 de cada 10. Los consumía el agotamiento, la desnutrición, el peso psicológico de borrarles toda su identidad antes de que fueran lo suficientemente mayores para entender siquiera, music, qué era la identidad. Los que no lo lograban eran enterrados sin marca. Nunca contactaban a sus familias. Simplemente desaparecían como si nunca hubieran nacido. Y esto es lo que no me deja dormir de esta parte de la historia. No estamos hablando de una guerra. No estamos hablando de una plaga. Music, estamos hablando de un modelo de negocio que asumía un 40% de pérdidas y lo consideraba aceptable. Lo sabían. Los entrenadores lo sabían. Los scouts lo sabían. Las familias lo sabían. Y el sistema siguió funcionando durante siglos porque los números le convenían a todos, menos a los que estaban siendo, music, vendidos. Esto no era crueldad al azar. Era una industria. Los scouts cobraban comisiones. Los entrenadores cobraban tarifas. Y los seres humanos se cotizaban según un mercado que valoraba la juventud, la belleza y la obediencia por encima de todo, incluso de sus vidas. Para los que sobrevivían, la recompensa era otro tipo de cárcel. Sus aposentos reflejaban su posición imposible, mejores que los sirvientes, peores que las esposas. Habitaciones decoradas con cortinas de seda, ornamentos de jade y muebles finos. Hermosas, cómodas, y cerradas con llave desde afuera. Piénsalo un momento. Music, seda en las paredes, hierro en las puertas. La vida diaria era una actuación interminable. Se levantaban antes del amanecer para pasar horas preparándose. Maquillaje, ropa, cabello, todo tenía que estar perfecto porque nunca sabías cuándo te llamarían. Y presentarte sin estar listo era la forma más rápida de caer en desgracia. Y caer en desgracia en ese mundo no significaba reasignación. Significaba ser reemplazado, descartado, echado con nada más que la ropa puesta y sin habilidades, sin contactos, sin familia que reconociera que existías. A los 20 años tu vida útil se consideraba terminada. A los 25 eras invisible. La competencia entre concubinos del mismo hogar era feroz. Los amos los ponían deliberadamente unos contra otros, premiando al más entretenido, castigando al que menos agradaba. La confianza era imposible. La amistad era peligrosa. La persona que dormía en la habitación de al lado te traicionaría en un segundo si eso le garantizaba una semana más en las buenas gracias del amo.
Los concubinos mayores que habían sobrevivido años en el sistema se volvían implacables porque habían aprendido la única regla que importaba: la debilidad te reemplaza. La comida era otra arma. Los favoritos recibían manjares. Los que caían en desgracia sobrevivían con sobras. Tu apariencia física era lo único que te separaba del desastre. Y tu amo controlaba si comías lo suficiente para mantenerla. Y aquí está lo que las historias oficiales omiten por completo: muchos recurrían a sustancias para adormecerse y soportar. Ciertos remedios estaban fácilmente disponibles en hogares ricos y ofrecían la única escapatoria del tormento psicológico de la vida diaria en el sistema. La dependencia los atrapaba aún más, los controlaba aún más, que por supuesto era el punto. El costo era devastador. Music. Aunque los registros solían encubrir las circunstancias, cuentas de la dinastía Ming mencionan múltiples casos de jóvenes que simplemente ya no pudieron soportar más. Esas pérdidas se reportaban como accidentes, para proteger la reputación del hogar, porque en este sistema, incluso tu último acto de rebeldía era algo que podían borrar. Ahora, todo lo que describí pasaba en hogares privados por toda China. Pero dentro del Palacio Imperial, este sistema operaba a una escala completamente distinta. Según el historiador Brett Inch, quien escribió lo que los académicos consideran el estudio definitivo sobre el tema, los 10 primeros emperadores de los primeros 2 siglos de la dinastía Han tuvieron favoritos masculinos documentados. Los 10. No era un escándalo. No era un secreto. Quedó registrado en las historias oficiales del gobierno como un asunto administrativo rutinario. Pero una historia sobresale por encima de todas las demás, y es una historia que cambió el idioma chino mismo. Su nombre era Don Xian. Entró a la corte imperial alrededor del 4 a.C., hijo de un funcionario menor, de unos 17 años. El libro de Han, uno de los textos históricos más importantes de China, Music, lo describe con un rostro como jade blanco y ojos que brillaban. El emperador Ai lo notó durante una ceremonia rutinaria de la corte, Music, y desde ese momento su obsesión consumió todo el gobierno. Primero llegaron los regalos. Music, tierras, títulos, tesoros que hoy valdrían millones. Al padre de Don Xian lo hicieron marqués. A su hermana la llevaron al harén imperial. Construyeron una residencia entera que rivalizaba con el propio palacio imperial, solo para él. Luego vinieron los nombramientos políticos. Cualquiera que objetara era aplastado. El primer ministro Wang Jia escribió una carta cuidadosamente redactada advirtiendo al emperador que su generosidad hacia Don Xian era peligrosa. Señaló la historia. Le recordó al emperador que le había pasado a Dentong, el favorito del emperador Wen un siglo antes. Esa historia sola merece contarse porque es la advertencia perfecta que nadie escuchó jamás. Dentong empezó como barquero, un don nadie. El emperador Wen lo notó por un sueño. Soñó que intentaba llegar al cielo pero no podía hasta que un hombre con sombrero amarillo lo empujó hacia arriba. Al despertar buscó Music por el palacio y encontró a Dentong, un remero que usaba gorra amarilla. La semejanza con el sueño fue suficiente. Desde ese día Dentong se convirtió en el compañero más cercano del emperador. Las recompensas fueron absurdas. Le dieron una mina de cobre y el derecho a acuñar su propia moneda. Sus monedas, conocidas como monedas Dentong, circularon por todo el imperio. Se volvió más rico que los príncipes. Era tan devoto al emperador que cuando éste desarrolló una herida dolorosa, Dentong la limpió personalmente con su Music propia boca. Ni siquiera el príncipe heredero estaba dispuesto a hacer eso. Un adivino examinó una vez a Dentong y anunció que moriría de hambre. El emperador Wen se rió. Yo soy quien lo hizo rico, dijo. ¿Cómo podría morirse de hambre? Pero cuando el emperador Wen murió, Music, su heredero, confiscó todo de la noche a la mañana, cada moneda, cada propiedad, cada título. El nuevo emperador recordaba la humillación de haber sido opacado por un plebeyo junto a la cama de su padre y hizo que Dentong pagara por ello. El hombre más rico de China murió en la calle, sin un centavo, de hambre, exactamente como lo había predicho el adivino. Pero los emperadores no viven para siempre y cuando se van, sus favoritos se van con ellos. El primer ministro Wang Jia intentó advertirle al emperador Ai del mismo Music, patrón. La respuesta del emperador Ai mandó arrestar al primer ministro con cargos inventados.
Wang Jia no sobrevivió el encarcelamiento. Para el año 1 a.C., Don Xian fue nombrado comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Tenía 22 años. Sin entrenamiento militar, sin experiencia en batalla, el puesto militar más poderoso de Music, China, dado a un hombre cuya única calificación era que el emperador no soportaba estar lejos de él. Y entonces llegó el momento que definiría la cultura china por los siguientes 2000 años. Imagínalo, una tarde tranquila en las cámaras imperiales. El emperador Ai y Don Xian acostados lado a lado en una esterilla después de la comida del mediodía. Don Xian se duerme. Su cabeza descansa lentamente sobre la manga de la túnica del emperador. El emperador Ai necesita levantarse. Los asuntos de la corte no esperan a nadie, ni siquiera a los emperadores. Mira a Don Xian durmiendo plácidamente sobre su manga. Podría despertarlo. Cualquier persona razonable lo haría. En cambio, el emperador Ai toma una daga, y con cuidado, en silencio, corta su propia manga imperial antes que molestar el descanso de Don Xian. Music, ese único acto se convirtió en la historia de amor más famosa de la historia china. La historia se esparció por la corte de la noche a la mañana. Los funcionarios empezaron a cortarse sus propias mangas, Music, en imitación. La frase «la pasión de la manga cortada» se convirtió en la expresión china estándar para este tipo de devoción. Se usó comúnmente durante más de 2 milenios. Todavía se reconoce hoy. Pero aquí es donde la historia se rompe. Y digo que se rompe por completo. El emperador Ai colapsó en agosto del 1 a.C. Tenía 26 años. Los reportes sugieren que llevaba meses de salud deteriorada, pero la corte no estaba preparada para lo rápido que ocurrió. En su lecho de muerte, con apenas fuerza para hablar, dio una orden que dejó en shock a todos en la sala, pasó el trono a Don Xian. La gran emperatriz Dowager Don se movió en cuestión de horas. Tomó el sello imperial, reinstaló a Wang Man como regente y despojó a Don Xian de todos los títulos, todos los rangos, todas las posesiones que había acumulado en los últimos 5 años. El mismo día perdió todo. Don Xian y su esposa fueron encontrados muertos antes del atardecer. El hombre más poderoso de China despertó esa mañana en un palacio. Al atardecer ya no existía. Porque en este sistema, el poder de un favorito duraba exactamente lo que duraba el latido del corazón de su emperador. Ni un segundo más. Y creo que esa es la parte más cruel de toda esta historia. No la pobreza que la inició. Music, no el entrenamiento que los quebró. Es la ilusión. El sistema te dejaba creer que lo habías logrado. Te vestía de seda, te daba un título, te ponía al lado de la persona más poderosa del mundo. Y luego, en el lapso de una sola tarde, te recordaba que nada de eso había sido tuyo nunca. Nunca fuiste poderoso. Nunca estuviste a salvo. Eras decoración. Y la decoración se reemplaza. Antes de seguir, quiero saber, ¿qué piensas de todo lo que has escuchado hasta ahora? Déjalo en los comentarios. Y si todavía no estás suscrito, ahora es el momento. El destino de Don Xian no fue único. Era el patrón. Denton murió de hambre después de que murió su emperador. An Yan, favorito del emperador Wu, tuvo acceso libre al harén imperial, y fue ejecutado por la emperatriz Dowager por sobrepasar su posición. Este ciclo se repitió durante siglos. Cada dinastía, cada generación. Los favoritos subían, los emperadores caían, y los hombres que lo habían tenido todo eran despojados de todo en el momento en que cambiaba el trono. La hipocresía era abrumadora. Los eruditos confucianos escribían volúmenes enteros sobre virtud, deber y gobierno moral mientras compraban jóvenes de familias hambrientas. Los monjes budistas predicaban desapego de los deseos mundanos mientras escondían favoritos en cuartos de monasterio. Los funcionarios del gobierno aprobaban leyes regulando la práctica mientras participaban en ella ellos mismos. El sistema no existía al margen de la moral china. Existía precisamente por las estructuras de poder chinas. Los favoritos eran herramientas políticas, recompensas, armas, símbolos de la capacidad de un emperador para hacer lo que quisiera sin consecuencias. 500 años después de Don Xian, el emperador Zheng de la dinastía Ming llevó esta tradición a su conclusión más extrema.
Abandonó por completo la ciudad prohibida. Piénsalo. El edificio más seguro y poderoso del mundo, y él simplemente salió porque no era lo suficientemente entretenido. Construyó un complejo de 200 habitaciones conocido como el Cuarto del Leopardo, Music, un palacio privado al lado del Zoológico Imperial. Lo llenó de compañeros, performers, monjes, luchadores y favoritos reunidos de todo el imperio. Se rodeó de un grupo de eunucos conocidos como los 8 tigres que controlaban el acceso al emperador, a través de él, todo el gobierno. Vivió ahí desde 1508 hasta su muerte en 1521. 13 años. 13 años manejando los asuntos de un imperio entre cacerías en el zoológico y celebraciones elaboradas que escandalizaron toda la corte. Los ministros que necesitaban la firma del emperador en documentos esenciales tenían que atravesar el zoológico para encontrarlo. Cuando los funcionarios protestaron, los mandó azotar. Según la Cambridge History of China, Music, entre 12 y 14 de ellos no sobrevivieron el castigo. Y el patrón se mantuvo. Cuando Zhengde murió a los 29 años tras caer de un bote, su sucesor desmanteló el Cuarto del Leopardo inmediatamente. Cada favorito, cada compañero, Music, cada performer fue llamado, castigado, exiliado. 70 cofres de oro y 2.200 cofres de plata fueron confiscados de un solo asociado suyo. 2000 años de la misma historia. Subir, caer, borrarse, repetir. La práctica finalmente decayó con la caída de la dinastía Qin. La revolución de 1911 terminó con el sistema imperial, Music, y con el gran parte del mundo aristocrático que había sostenido esta tradición durante milenios. La victoria comunista en 1949 trajo consecuencias aún más duras. Antiguos concubinos fueron interrogados durante Music, campañas políticas. Obligados a testificar contra sus antiguos amos. Algunos fueron castigados como símbolos del viejo sistema feudal. Otros fueron enviados a campos de trabajo. La revolución que supuestamente liberaría a los oprimidos simplemente encontró nuevas formas de usar a las mismas personas que el viejo sistema ya había destruido. Pero, ¿qué pasó con la última generación de concubinos masculinos? Mayormente silencio. Fueron abandonados por amos que temían al nuevo gobierno. Sin recursos, sin habilidades para sobrevivir solos, sin nadie que admitiera conocerlos. Algunos se perdieron en la inmensa población de China, llevando sus historias al olvido. Otros no sobrevivieron la transición. Y esto es lo que me queda grabado de toda esta historia. Sabemos los nombres de los emperadores. Sabemos los nombres de los favoritos que llegaron a la cima. Don Xian, Denton, An Yan. Incluso sabemos el nombre de la esposa de Don Xian, que eligió dejar este mundo junto a él el día que todo se derrumbó. Pero los sin nombre, los que fueron vendidos desde sus pueblos y enterrados sin lápida antes de llegar a la adultez. Los que sobrevivieron el entrenamiento solo para ser descartados cuando su juventud se desvaneció. Los que pasaron sus últimos años mendigando en calles que no reconocían, en ciudades a las que fueron llevados, Music, contra su voluntad. Llevando nombres que ni siquiera eran suyos. No sabemos ni uno solo de sus nombres. 2000 años de este sistema. Millones de familias que tomaron la misma decisión imposible. Millones de jóvenes que cruzaron esas puertas y nunca volvieron a salir. Y el sistema fue tan completo, tan eficiente, tan cuidadosamente diseñado que borró incluso la memoria de las personas que consumió. Music, eso no es solo crueldad. Eso es ingeniería. Este es corona y daga. No limpiamos la historia. Te mostramos lo que realmente pasó. Music, suscríbete si crees que estas historias merecen ser escuchadas. Y dime en los comentarios, ¿sabías algo de esto antes?